Estamos en la línea con Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, para conversar sobre la complicada situación política que nos está tocando vivir. Defensor, muy buenos días. Muy buenos días, defensor. Nicolás Reina, encantado de saludarle. ¿Cómo enfrentar una situación como esta, defensor? Es decir, ¿cómo enfrentamos esta especie de entrampamiento? Acaba de decir Daniel Urresti, que es uno de los firmantes, o sea, su partido, uno de los promotores de la vacancia, que prácticamente se cayó ya la vacancia después del incidente de Merino y llamando a los altos mandos militares. Pero bueno, me da la impresión de que eso no resuelve el problema, ¿no? Sí. Esta es una crisis que en ningún momento, en ninguna circunstancia debió darse, porque es una crisis que no solamente afecta a la institucionalidad, la gobernabilidad, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones que se han presentado crisis de este tipo. Lo grave de todo esto es que afecta los derechos de millones de personas que están viviendo un contexto dramático por la crisis sanitaria. Me parece que tanto el Ejecutivo como el Legislativo no entienden en qué consiste el pacto constitucional. El pacto constitucional consiste en que ellos tienen poder por una sola razón, para materializar, para concretar los derechos de las personas. Peor en una situación como la que acabo de señalar, donde hay hambre, donde hay crisis económica, donde la salud debe ser lo primero. Entonces, esta crisis, como repito, nunca debió darse. Esto no quiere decir para nada que los audios no sean hechos preocupantes y que pueden configurar, pareciera que configuran delito, y que el Ministerio Público debe investigar y que eventualmente, más adelante, pueden ampliar estas investigaciones y formalizar denuncias, incluso contra el presidente de la República, pero luego del 28 de julio del 2021. El presidente no puede ser acusado durante su mandato, sino por causales taxativas, pero nada impide que lo investiguen, nada impide que se hagan investigaciones preliminares y a su entorno lo investiguen directamente. Pero eso no habilita a que se eche mano de una figura tan laxa, tan abierta como es la vacancia por incapacidad moral permanente, que dicho sea capacidad moral permanente, que dicho sea de paso, somos el único país que tiene esta figura diseñada en esos términos, porque en otras constituciones lo que existe es la incapacidad mental o física permanente. A nosotros se nos ha introducido esta figura en la Constitución sin cambiar la redacción que existía en el siglo XIX y que nace desde los códigos civiles. Entonces no se ha diseñado, no se ha precisado bien, y entonces termina siendo una suerte de cajón desastre para, en teoría, solucionar problemas políticos y en realidad claro, pero el problema es que desde el punto de vista, Walter, estrictamente del texto de la Constitución, que es tan laxo, el otro día comentábamos de que ni siquiera necesitas tener la razón, necesitas tener 26 votos para presentar la moción, 52 para admitir la debate y 87 para vacar un presidente. No necesitas tener la razón, necesitas tener los votos. Bueno, y eso lo permite el texto constitucional. Tu pregunta me permite señalar dos cosas. A ver, todo texto legal tiene que leerse dentro del contexto constitucional, es decir, el fin que persigue la Constitución. He escuchado a veces a gente que dice, tus abogados dicen que es que literalmente dice tal cosa. Sí, pues, pero nosotros no somos literatos, pues somos abogados. Y los textos legales se leen en el contexto constitucional, es decir, ¿cuál es el propósito de la Constitución? El propósito de la Constitución es que no existen poderes sin límites. La Constitución es un estatuto de poder, es decir, controla los límites. No es cierto que los votos sean suficientes, porque con ese criterio el Congreso podría hacer lo que le da la gana. Ni el Congreso, ni el Gobierno, ni la Defensoría, ni el Tribunal Constitucional, nadie puede hacer lo que le da la gana. Todos tienen límites y control. Entonces no bastan los votos, tienen que
seguirse un procedimiento. Permíteme esta explicación, mira, si en este momento tú quisieras inscribir una propiedad, te van a pedir, dígame, ¿usted la ha heredado, la ha comprado? ¿Cuáles son los recaudos? Si tú quieres presentar una demanda en el poder, ¿aló? Sí, lo escuchamos perfectamente, es contigo, sí, Nicolás. Decía si usted presenta una demanda en el Poder Judicial, en materia civil, le van a pedir también cumplir un procedimiento y los recaudos, o si hace una denuncia penal. Entonces, para activar el sistema legal, usted necesita recaudos y seguir procedimientos. Y resulta que para vacar al presidente no hay necesidad de recaudos, de cumplir procedimientos, sino simplemente votos. Eso está reñido totalmente con el sentido común, reñido totalmente con la razonabilidad, reñido totalmente con la lógica de la Constitución, que como acabo de decir, es un estatuto de poder, no permite exceso de poder, no proscribe la arbitrariedad. Usted Entonces, ha hablado... no es cierto... Sí, escucho. Defensor, usted ha hablado del Pacto Perú, donde se supone que era la plataforma para... El pacto, no, perdóneme, he hablado del pacto constitucional, el pacto constitucional. Bueno, claro. Entonces, ¿por qué este pacto? Implícito en la Constitución misma, claro, de nuestra República. Claro, correcto, pero en el tema de cómo lo solucionamos, el presidente de la República, creo que habiendo el acuerdo nacional, luego crea el pacto Perú, y esto ya va a quedar en nada, ¿no? O sea, ¿cuál es la plataforma para solucionar? Porque en este momento todos se pelean y nadie piensa en el país, desde el Congreso y desde el Ejecutivo. ¿Cómo hacemos? Bueno, acá hay dos temas. En primer lugar, esta crisis tiene que solucionarse por un curso constitucional. Ya se presentó una demanda competencial, se ha pedido una medida cautelar, el Tribunal Constitucional tiene competencias para ver demandas competenciales y ellos dirán su palabra. Si no se pronuncian antes del viernes, el presidente tiene que ir al Congreso porque el presidente tiene que entender que desafortunadamente en este caso para él, este es el juego democrático y es el curso constitucional. Pero el Congreso no puede seguir con este procedimiento, tiene que votar en contra, tiene que votar, mejor dicho, alineado con lo que se entiende es la Constitución. Ese, digamos, debe ser la solución. El Congreso no debería permitir que el Tribunal Constitucional le enmiende la plana. Ellos mismos deben leer correctamente y aplicar correctamente la Constitución, porque eso sería lo adecuado. Y en relación a la crisis, porque ese es el mundo paralelo, el mundo de quienes están ejerciendo mal el poder. Ahora vamos al mundo de la realidad, del día a día, de las personas que no tienen oxígeno, de las personas que no pueden acceder. Pero antes de pasar a este mundo, sí, defensor, usted dice que el Congreso tiene que interpretar bien para que no le enmienden la plana. Pero el presidente de la República también es un protagonista. ¿No le parece que debería decir la verdad? ¿No cree que la verdad abona para la tranquilidad de las personas del país y se comience a tratar de llegar a un acuerdo? Totalmente de acuerdo con usted. El presidente le debe al país una explicación. El presidente tiene que hablar con absoluta claridad, con la verdad en la mano, con absoluta transparencia. Y si lo tiene que hacer en el Congreso, que lo haga en el Congreso. El presidente, desde luego, que le debe una explicación al país. Estamos completamente de acuerdo. Porque tanto el Congreso como el presidente han manejado equivocadamente esta crisis. Es más, esta crisis ni siquiera debió darse. Prueba de que la han manejado mal es que desde el Congreso se hacen llamadas que no deben hacerse, no deberían hacerse, involucrando a las Fuerzas Armadas, y desde el Ejecutivo le dan mensajes teniendo como telón de fondo a las Fuerzas Armadas. Ambos completamente equivocados, alejados del marco constitucional que les establece cuál es la forma como tienen que conducir. Pero Walter, o sea, yo creo que de esta crisis deberíamos sacar, más allá de las circunstancias, conclusiones para el largo plazo y hacer correcciones que son indispensables. Es decir, el artículo 113, inciso 2,
debería decir por la permanente incapacidad mental o física, no moral, mental. Es decir, cuando el presidente esté loco o esté incapacitado físicamente. Uno. El artículo 117, es mi juicio personal, debería incluir la posibilidad de que si el presidente durante el ejercicio de su mandato comete un delito que la Fiscalía lo acredita como tal, en realidad sí podría ser acusado. Acá dice que no. Sí, a ver, tú estás planteando dos cosas. Desde luego, desde mi punto de vista también, artículo, el 113 de la Constitución, está diseñado de una manera que es fuente de mil interpretaciones y es fuente de crisis. Tan es así que en los últimos años se ha echado mano de él como se ha querido y ha generado innumerables situaciones difíciles para el país, y por eso, sea el tribunal o sea el propio Congreso, y sería estupendo que sea el propio Congreso porque de esa manera se legitima, lo diseña bien y lo cierra. Estoy totalmente de acuerdo contigo que tiene que tener una base objetiva, es decir, incapacidad mental o física que lo inhabilita para el cargo. Estamos completamente de acuerdo, si no estamos en un bar de subjetividades e interpretaciones para cualquier lado. En relación a el artículo 117... El artículo 117, o sea, ¿cómo podemos aceptar que el presidente no pueda ser acusado si comete delito durante su mandato? Es decir, si se acredita que el presidente cobró una comisión ilegal, participó de alguna manera en algún acto ilegal, y tengamos que esperar 2 o 3 años hasta que acabe su mandato, cuando sabemos que ha delinquido y que si no fuera presidente estaría preso. Eso no, bueno, no está bien. Sin duda que hay ahí ejemplos numerosos que podrían darte la razón. ¿Qué sucede si por ejemplo, se evidencia en un delito flagrante al presidente disparándole a una persona o agrediendo a un menor de edad, etcétera, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, y dado la evolución del derecho, podría perfeccionarse, y tratando de equilibrar el propósito de la Constitución, en el sentido de que tiene que mantenerse cierta estabilidad y el presidente no puede ser procesado y atacado por cualquier cosa. Entonces, en situaciones gravísimas y flagrantes podría diseñarse mejor la Constitución. Pero me temo que por razones de tiempo y por razones de urgencias, dudo que ese artículo vaya a ser modificado. Lo que me parece más urgente es el artículo 113, porque como estamos viendo, ha sido fuente de situaciones muy difíciles. Un último punto, Walter, para que valga la pena esta situación bochornosa que estamos viviendo. Yo creo que Richard Swing no es una excepción, es una regla. En el Perú hay miles de gente que están exprimiendo el presupuesto de la República como pago de favores políticos o familiares. Y eso se tiene que acabar. O sea, la contratación del señor Richard Swing lo que muestra es una realidad que ha sobrevivido durante décadas y que hay que modificar. No puede seguir ocurriendo esto. Sí, incluso con cierta ligereza y como algo natural, cuando se dio esa explicación dijo, bueno, lo que pasa es que he participado en la campaña y producto de que ha participado en la campaña, entonces seguramente por ahí es que logró ingresar a algún ministerio. Eso que se dice con soltura y con ligereza... Como algo natural, que, normal. Claro, como que es normal. Es que no podemos normalizar lo que de ninguna manera está bien. No podemos normalizarlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y ahí desde luego la Contraloría, la Fiscalía, OCE tienen un papel importante. Para eso, de nuevo, la transparencia juega un papel decisivo en la lucha contra la corrupción e incluso en la propia eficiencia. La transparencia genera eficiencia, la eficiencia genera productividad y nos permite que el país se desarrolle mejor. Y en esta discusión donde usted, defensor, dice de que debe haber transparencia y que además se deben cambiar varias formas de gobernar y de gestionar, la mentira se puede pasar por agua tibia. Es decir, si una vez el presidente nos miente en un mensaje a la nación, ¿cuántas veces nos han mentido? Eso, la mentira, ¿cómo queda? ¿No queda como algo grave? ¿Queda como algo que tenemos que aceptar, como los Richard Swing?
Sí, a ver, convengo con usted que la mentira no puede ser naturalizada tampoco, ni admitida tampoco, y más en las autoridades que ocupan los cargos más importantes en el país. En el Perú, desafortunadamente, la mentira, salvo que usted esté en un proceso, la mentira no existe el perjurio como existe en otros sistemas legales. Nosotros somos partidarios de que se introduzca esta figura, porque eso reduciría, ¿no?, que se naturalice las falsedades, los acomodos o las mentiras. Pero en el estado actual, para nosotros, el primer problema que tenemos es el problema de lucha contra la pandemia. Y mire, apenas hasta hace menos de una semana se ha dado el decreto de urgencia para poder tener un sitio en la cola para la eventual vacuna. Y todavía no estamos organizados de cómo se va almacenar en lugares de frío, cómo se va a distribuir, cómo se va a aplicar. La sola organización se estima que nos va a demorar de 6 a 8 meses organizarnos para poder vacunar a 30 y tantos millones de personas. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a empezar a organizarnos cuando sea febrero o marzo, cuando ya esté seguro que haya vacuna? ¿Ahí nos vamos a organizar? ¿Qué querría decir? ¿Que recién vamos a empezar un proceso de vacunación en julio o agosto del próximo año? No, por favor. En este momento necesitamos concentrar toda nuestra unidad y nuestros esfuerzos en esa tarea, en mejorar nuestra respuesta frente a la pandemia. UCI, oxígeno, prevención, esa es la tarea. Por eso todos estos señores están completamente divorciados y alejados de lo que manda la Constitución. Una lástima. Bueno, defensor del pueblo, muchísimas gracias por sus declaraciones aquí Gutiérrez. En Exitosa Perú y el muy perjurio, ¿no? Como que levanta siempre el nivel de la discusión. ¿No es cierto? O sea, nos permite mirar las cosas con perspectiva, ¿no? Que es lo que lamentablemente perdemos, porque nuestros políticos nos arrastran al lodo, pues terminamos revolcándonos en el lodo en vez de mirar las cosas con perspectiva. Pues somos un país lleno de esperanza y posibilidades. Nos vamos a la